Bien, en el inciso F me piden que haga C menos D. C menos D. Entonces C es 3 en I menos 2 en J. Y D es menos 5 en I menos 1 en J. Y debo hacer una resta. Entonces es 3 menos con menos es más 3 más 5, 8 en I. Menos 2 más 1 es menos 1 en J. El inciso F, el inciso G. En el inciso G me piden que haga 3 por B. Ahí tengo el producto entre un número y un vector. A ver, la regla dice que cuando multiplico un vector por un escalar, el producto entre un vector y una magnitud escalar o un número. Entonces, cuando tenga que multiplicar un vector, ya sea por un número o por una magnitud escalar, en ambos casos me va a pasar lo mismo. Lo que va a pasar es que el resultado es un vector cuyas componentes es el producto de las componentes respectivas del vector y el escalar. O sea, veamos, 3 por B. El vector B es menos 2 en I más 4 en J. Bien, multiplico un número por un vector y ¿qué obtengo? Obtengo otro vector. El vector menos 6 en I más 2 en J. O sea que la componente X del vector producto, del vector resultado, es el producto del escalar o el número por la componente X del vector factor. Entonces, número por componente X me da la componente X del resultado. Y la componente Y del vector resultado, o sea, del vector producto, es el producto entre el número y la componente Y. Cortito, en idioma de estudiante. Número por componente X me da la componente X. Número por componente Y me da la componente Y. ¿Está? Inciso H. En el H me piden que haga menos 4 por D. Bueno, entonces es menos 4 y D es menos 5 en I menos 1 en J. Menos 4 por menos 5 es 20. Menos 4 por 1 es 4. Entonces este vector, el resultado de la multiplicación, el producto, el vector producto, entre un número y un vector. Inciso I. B sobre 2. Bueno, eso es una división. Ahora, al vector B dividirlo en 2 es lo mismo que al vector B multiplicarlo por un medio. ¿Sí? Entonces, el vector B, que es menos 2 en I más 4 en J, sobre 2. Y lo mismo que hice con el producto lo hago con el cociente. Es decir, menos 2 dividido 2 me dará menos 1. Y 4 dividido 2 me dará 2 en J. O sea que la componente X del vector cociente es la división entre la componente X
del vector dividendo y el número. En idioma de estudiante, la componente x del dividendo dividido el número me da la componente x del resultado. La componente y del dividendo dividido el número me da la componente y. Se hace la distributiva. Por último, inciso j. El j me dice que haga b por 0,5. b por 0,5 vuelve a ser el caso de un producto entre un número y un vector. Ahora, lo que quiero que vean es que 0,5 es lo mismo que un medio. Por lo tanto, b sobre 2, b por un medio o b por 0,5 es exactamente lo mismo. Veamos si es verdad. Menos 2 en i más 4 en j por 0,5. Entonces hago menos 2 por 0,5 es menos 1. Y ahora 4 por 0,5 es 2. Efectivamente me dio lo mismo hacer b sobre 2 que hacer b por un medio que hacer b por 0,5.